Con mi guitarra en la mano, no temo ni al presidente ni al Papa de Roma. Django Reinhardt. Es raro en el mundo de la guitarra que un músico esté vinculado a lo largo de su carrera con una sola compañía, y mucho menos con un solo tipo de guitarra. Sin embargo, por una serie de coincidencias, un guitarrista clásico y luthier con poco conocimiento del mundo del jazz diseñó una guitarra que gradualmente evolucionó hasta convertirse en la única guitarra que Django Reinhardt respaldaría. La gran mayoría de sus grabaciones y conciertos se realizaron con este modelo y por asociación se ha convertido en la primera opción para los guitarristas de todo el mundo que buscan esa elusiva autenticidad del gypsy jazz o jazz manouche. Mario Macaferri. En 1930, Mario Macaferri era muy conocido en Europa como guitarrista clásico, habiendo dado recitales en su Italia natal y en Francia, Suiza y Alemania. De joven había sido aprendiz del fabricante de instrumentos Luigi Mozzani, en su ciudad natal de Cento. Había aprendido a fabricar guitarras, arpas, mandolinas, violines y otros instrumentos de cuerda, al mismo tiempo que estudiaba la guitarra. Había estado viviendo en Londres durante 2 años, enseñando y dando conciertos o giras ocasionales. En su tiempo libre había construido algunos prototipos de guitarras experimentales, destinados a mejorar el alcance y la proyección del instrumento, sin duda impulsado por la necesidad de ser escuchado al fondo de las grandes salas de conciertos. Él creía que el contacto entre el cuerpo del guitarrista y la parte posterior de la guitarra le quitaba el tono al instrumento, e ideó una estructura de 2 partes, para encajar dentro de la guitarra y resonar sin obstáculos por el contacto con el intérprete. En primer lugar, había una caja interior que encajaba estrechamente dentro de la parte posterior y los lados de la parte inferior de la guitarra, con una apertura apuntando hacia la boca de sonido. Luego se agregó un reflector, que corría desde la parte posterior de la guitarra hacia el lado opuesto de la boca, de modo que el sonido que emergía a través de la apertura de la caja se reflejaba a través de la boca. Esta caja de resonancia y reflector internos son la razón de la característica gran boca en forma de D del diseño original de Macaferri. La Selmer Macaferri. En 1931, Macaferri, un astuto hombre de negocios además de músico e inventor, mostró sus planes a Ben Davis, el gerente de la tienda Selmer en Londres. A su vez, sugirió una reunión con Henry Selmer en París para discutir la creación de un taller en la fábrica de Selmer para fabricar guitarras bajo la dirección de Macaferri. Como músico clásico, el principal interés del diseñador eran las guitarras con cuerdas de tripa o nylon, pero Davis estaba ansioso por competir con sus rivales comerciales, que importaban Epiphones, Gibsons y Martins con cuerdas de acero de los Estados Unidos. Mientras dirigía una tienda frecuentada por los mejores músicos de jazz de Inglaterra, también era consciente del cambio del banjo a la guitarra en los grupos de jazz. Al ver una oportunidad comercial, solicitó que se ampliara la línea de productos para incluir instrumentos con cuerdas de acero. En busca de inspiración para esta guitarra adicional, Mario recurrió a la mandolina, un instrumento que sabía que era ruidoso en relación con su tamaño y capaz de una buena articulación y respuesta. Tomó algunos elementos del diseño para la guitarra, por ejemplo, una parte superior arqueada, y los combinó con la forma doblada que era tradicional en el diseño de la mandolina, donde la parte superior se inclina hacia la parte posterior del instrumento, detrás del puente, que se mantiene en su lugar mediante la presión hacia abajo de las cuerdas, en lugar de ir fijo o pegado. La fabricación de guitarras en la década de 1930 era un proceso semi-industrial. Se utilizaban tornos y máquinas de corte para preparar las piezas de madera y metal, y era necesario fabricar troqueles para estampar piezas como el cordal de metal doblado y las clavijas de afinación. Los trabajadores de Selmer, líderes mundiales en instrumentos de viento de madera y metal, tenían experiencia tanto en metal como en madera, y Macaferri había supervisado la producción en el taller de Mozzani cuando era joven. La producción se aceleró rápidamente durante 1931 y las primeras guitarras se enviaron en 1932, casi todas destinadas a Londres. El nivel de compromiso de Selmer Company con su nuevo rol de fabricante de guitarras se demostró con la inclusión de al menos 5 modelos en el catálogo en ese primer año. Las guitarras. Las guitarras se dividen básicamente en 2 tipos. Estaban los modelos clásicos destinados a las cuerdas de tripa, que se llamaron Concert, Español y Classic. Luego hubo 2 modelos de cuerdas de acero, la Orchestre, más conocida como Jazz, y la hawaiana. Todas fueron marcadas en el interior con el logo de Henry Selmer París, inicialmente mediante una placa de baquelita. Posteriormente se pegó una etiqueta en el interior de la guitarra que mostraba el nombre del modelo y el número de serie.
El logotipo de Selmer también estaba grabado en la cara del clavijero junto con uno de los diversos números de patente de Macaferri. El modelo Concert. El modelo Concert se parecía mucho al modelo más famoso de orchestre o jazz, y probablemente fue el diseño más cercano a la idea personal de Macaferri de lo que debía ser la guitarra perfecta. El cuerpo era más grande de lo habitual para una guitarra clásica, y con una forma totalmente propia del diseñador, en parte para dar un mayor volumen, pero también para dejar espacio a la caja de resonancia interior. Tenía un corte o cutaway profundo en el traste 15, una característica que no es universalmente aceptada en las guitarras clásicas, incluso hoy en día. El talón era plano donde el mástil se une al cuerpo, en lugar de puntiagudo como de costumbre. Había 12 trastes hasta llegar al cuerpo con el diapasón de ébano plano y ancho, con 24 trastes por debajo de la cuerda mi aguda acomodados por una extensión en la boca en forma de D grande. La pala, el mástil y el talón se hicieron con 3 piezas de nogal y se pegaron la pala y el mástil reforzados por una articulación de espiga curvada en forma de lengua debajo del diapasón. El puente de estilo clásico, pegado más ancho de lo habitual, estaba hecho de ébano y tenía una montura de 2 partes para mejorar la entonación. El varetaje interno de abanico de esta guitarra era similar a la práctica normal de las guitarras clásicas, y la tapa de abeto europeo era plana, sin el arco del modelo de jazz. Había una pala trapezoidal distintiva, con una tapa de ébano y un traste cero, siendo este último común a todas las guitarras de la gama. La Español. Esta guitarra tenía una apariencia más convencional, sin la gran boca en forma de D o cutaway, y tenía un clavijero clásico convencional. En otros aspectos, conservó las otras características esenciales del modelo de concierto. La caja de resonancia se modificó para permitir la boca redonda más pequeña. La orchestre. Este fue el instrumento que llegó a conocerse como modelo jazz. Tenía la misma forma y tamaño que el modelo concierto, aunque se podía pedir sin cutaway o corte. Había 24 trastes en la misma extensión del diapasón y el mismo talón plano. También tenía la caja de resonancia interna, la boca en forma de D y el mástil de 3 piezas. La forma arqueada en la tapa de abeto se obtuvo curvando los puntales y luego pegando la tapa hasta que ajustase. La guitarra no era una archtop, en el sentido de estar tallada como una guitarra de tapa arqueada típica de los años 30. La parte superior estaba doblada hacia abajo detrás del puente, estilo mandolina, y la parte posterior y los lados solían estar hechos de una combinación de 3 capas de caoba en el interior y palisandro en el exterior. El laminado central era generalmente de álamo, colocado con la veta en ángulo recto con las maderas exteriores. Macaferri había descubierto que el contrachapado, fabricado correctamente, podía ser resistente y ligero, aunque hoy en día a menudo se asocia erróneamente solo con las guitarras baratas. Las cuerdas se unieron al cordal de estilo mandolina atornillado a la parte inferior de la guitarra, que podría usar cuerdas de extremo de bola o sin ella. El puente no estaba pegado, sino que se mantenía en su lugar por la presión hacia abajo de las cuerdas, y tenía extensiones de madera a ambos lados, que estaban pegadas en su lugar y ayudaban con la ubicación, además de ser decorativas. Estas piezas también son conocidas como los bigotes. La pala ranurada del modelo Concert, con su forma trapezoidal, todavía estaba presente, pero los afinadores estaban encerrados en una caja atornillada, protegiéndolos y asegurando un ajuste preciso. El mecanismo era lubricado permanentemente en el punto de fabricación. Desde entonces, estas características se han convertido en estándar en las clavijas de afinación de los fabricantes modernos. La hawaiana. Se hizo una versión modificada del modelo Orchestre para satisfacer la demanda de guitarras que pudieran tocarse en el regazo con una barra de acero o slide. La música hawaiana era muy popular en los Estados Unidos y también se había popularizado en Francia y Gran Bretaña. Nuevos modelos. En los años siguientes, algunos modelos nuevos fueron añadidos al catálogo, incluyendo una guitarra arpa con 3 cuerdas extra, de la que Macaferri era un devoto, una guitarra tenor de 4 cuerdas llamada Grand Model y la guitarra Eddie Freeman, que pretendía modificar la afinación de un banjo tenor para obtener la sonoridad de una guitarra. Éxito y fracaso. Es justo decir que la gama en su conjunto no fue un éxito. Los músicos no recurrieron a la caja de resonancia interior, que parecía ahogar la dinámica de los modelos clásicos, y contribuyó poco a los modelos de cuerdas de acero. Le dio a las guitarras clásicas una respuesta muy uniforme en toda su gama, pero teniendo en cuenta el tiempo y los gastos adicionales que causó durante la fabricación, su inclusión en el diseño difícilmente podría justificarse. No se fabricaron más de unas pocas docenas de la mayoría de los modelos, con la excepción del modelo Orchestre,
con hasta 200 unidades enviadas a Inglaterra en los primeros años, donde fueron adoptadas con cautela por algunos intérpretes destacados. Del modelo Eddie Freeman se fabricaron unas cuantas, aunque los ejemplos que sobrevivieron tienden a haber sido convertidas al uso de 6 cuerdas tradicional. Sin embargo, aunque las ventas fueron lentas en Inglaterra, comenzaron a repuntar en Francia, sobre todo por la sensación que causó Django Reinhardt al tocar esta guitarra. Django había descubierto la guitarra y había sido ampliamente fotografiado tocándola. A medida que el quinteto del Hot Club de France se hizo cada vez más famoso, también lo hicieron las guitarras Selmer con las que estaba asociado. 1934 fue el año en el que el quinteto tuvo su gran despegue discográfico, pero para entonces McAfee había cortado toda conexión con la compañía Selmer y con la guitarra que había diseñado. Selmer sin McAfee. Durante el curso de 1933 se desarrolló una disputa entre McAfee y Henry Selmer. Los detalles completos solo los podemos intuir, pero el diseñador no estaba satisfecho con ciertas cláusulas de su contrato. Y Selmer pudo haber estado descontento con el interés del guitarrista en otros aspectos de su negocio. McAfee fundó más tarde una empresa de fabricación de cañas para instrumentos de viento-madera, con gran éxito en los Estados Unidos, compitiendo directamente con Selmer. También cabe mencionar que a comienzos de los años 50 produjo una innovadora serie de guitarras de plástico, que no tuvo mucho éxito comercial. La producción estaba bien establecida en el taller de guitarras de Selmer y podía continuar sin la presencia del diseñador, pero hubo algunos problemas inmediatos. McAfee se había hecho con las patentes sobre el diseño de su caja de sonido y ya no podría utilizarse sin su permiso. El resultado fue que durante los años 1934 a 1936 la apariencia exacta de la guitarra Selmer varió ampliamente. La producción se redujo drásticamente y se descontinuaron los modelos de cuerda de tripa o nylon. El nuevo Model Jazz. Durante el transcurso de 1936 se desarrolló gradualmente una guitarra estándar que permanecería en producción, aparte de algunos años durante la guerra, hasta 1952. El agujero en D desapareció para siempre, al igual que la caja de resonancia y la unión del mástil a la altura del traste 12. Los guitarristas esperaban un mástil de 14 trastes hasta la unión con el cuerpo, que junto con el cutaway proporcionaba un excelente acceso a los trastes altos. El cordal, el puente y el clavijero con la forma original se mantuvieron, pero una pequeña boca ovalada reemplazó el orificio en D, que ahora era innecesario. Se suspendió la extensión del diapasón y se fijaron 21 trastes al mismo, que terminaba curvado alrededor de la boca ovalada. Se utilizaron las mismas maderas que antes, aunque hubo pequeñas variaciones menores de forma ocasional, especialmente durante la guerra. Django había publicitado el modelo Orchestra y siguió fotografiándose con el nuevo modelo Jazz. A lo largo de los años iba a poseer y tocar muchas Selmers, ya que a cambio de su apoyo se le animó a visitar la tienda Selmer y equipar a sus músicos y a él mismo con lo que quisiera. Posteriormente, las guitarras se regalaron a menudo a amigos, familiares y colegas. Sin embargo, al final se decidió por un instrumento en particular, el número 503, fabricado en 1940, y lo mantuvo hasta su muerte en 1953. En 1964, la esposa de Django, Nagin, donó esta guitarra a la Cité de la Musique en París, donde todavía se puede ver. En 1939, con la esperanza de aprovechar el creciente éxito de Django y su asociación con el modelo Jazz, Selmer comenzó a inscribir Model Django Reinhardt en la pala del clavijero, entre las ranuras de las cuerdas. Sin embargo, estas guitarras son modelos estándar de jazz en todos los demás aspectos, y la práctica se interrumpió al cabo de un año. La única variación en el modelo Jazz ahora establecido fue introducir un mástil de arce con un clavijero plano en lugar de ranurado. Se ajustó a una serie de aproximadamente 20 guitarras durante los años 1941 a 1942. Estas guitarras también tenían cuerpos de arce, y bien podría ser el resultado de la escasez de los materiales habituales debido a la guerra. La demanda de copias. En 1952, la producción de guitarras era una parte insignificante e irrelevante de la actividad de la empresa Selmer, y se tomó la decisión de cerrar la producción. Todo el contenido del taller de guitarras se vendió al luthier con sede en París, Jean Boucher. Muchas guitarras sin terminar o dañadas se terminaron o repararon en su taller, y muchas partes se vendieron a otros fabricantes para usarlas en copias.
De hecho, la industria de las copias de Selmer ya estaba en marcha en Francia con muchos constructores independientes, a menudo de procedencia italiana, que ofrecían instrumentos inspirados en Selmer a menudo a precios más asequibles. Busato y Di Mauro estuvieron entre los imitadores más prolíficos. Aunque sus instrumentos rara vez son copias exactas, sí tienden a tener características similares a las de Selmer, como el corte abrupto en el cuerpo y la boca ovalada. A principios de la década de 1970, el editor e importador de instrumentos inglés Maurice Summerfield dispuso para que se hicieran unas 1.300 copias de Selmer en Japón, para el mercado del Reino Unido, y se vendieran bajo la marca CSL. Estos eran instrumentos de buena calidad, y desde entonces han sido valorados por los guitarristas. Todos tenían mástiles de 12 trastes hasta el cuerpo, pero presentaban orificios en D y ovalados. En 1979 instigó una nueva producción de unas 400 guitarras con boca en D bajo la marca Ibanez, esta vez con la aprobación y firma de Macaferri en cada una, hasta que Macaferri se sintió descontento con la calidad del producto y se negó a firmar más etiquetas. La compañía japonesa Saga fue la siguiente en la línea, con una serie más basada en la tradición Selmer, que incluye guitarras con orificios en D de 12 trastes y orificios ovalados de 14 trastes. Gracias a la difusión de la música de Django en todo el mundo y a sus muchos seguidores, ahora hay innumerables creadores que producen copias con diferentes niveles de precisión. El legado de Selmer. La compañía Selmer fabricó guitarras durante solo 20 años y probablemente produjo menos de 1000 instrumentos en ese tiempo, en su mayoría guitarras de cuerdas de acero del tipo que el diseñador original no pretendía realmente. Que fueron innovadores es indiscutible, y aunque muchas de las características que forman parte de una Selmer se pueden encontrar individualmente en otras guitarras, es la combinación de clavijero, afinadores, forma de cuerpo, maderas y métodos de construcción lo que las hace únicas tanto en apariencia como en calidad de sonido. Los graves son poderosos sin ser retumbantes, y los agudos pueden ser incisivos o dulces. El corte profundo del cuerpo y el mástil rápido y poco profundo piden a un virtuoso que explote todo el diapasón, pero en las manos equivocadas su ataque rápido y su capacidad de respuesta puede sonar seca y estridente. Se requiere un vibrato fuerte para preservar su sustain, aunque su mayor gracia es su habilidad para proyectar el sonido. Dado que la única forma de Django de amplificar su guitarra a principios de la década de 1930 era tocar con un micrófono, parece haber apreciado esta cualidad más que cualquier otra. La Selmer captura el espíritu de la época en la que se inventó y se ha convertido en un icono del diseño de la misma forma que la Fender Stratocaster o la Gibson Les Paul. Una foto en la portada de un disco evoca la era del swing, del jazz gitano, del París y el Londres de los años 30. Esta fue la época en la que los guitarristas emergían de la sección rítmica para tocar solos de una sola nota y acordes al frente de la banda. La Selmer Macaferri surgió de la misma necesidad de volumen que al otro lado del Atlántico había creado también la Martin Dreadnought y el resonador Dobro. Mario Macaferri nunca conoció a Django, y Django era un fenómeno en cualquier guitarra, pero es una suerte para todos que Selmer llegase en el momento justo para que Django explorara su creatividad hasta los límites dentro de lo humanamente posible, y al hacerlo creara y popularizara todo un género musical. Epílogo. Sería justo decir que no es cierta la imagen poética que nos han querido vender, dando la impresión de que Django nació con una guitarra Selmer debajo del brazo. Pasó varios años tocando lo que buenamente podía. Hasta 1935 no le vemos constantemente fotografiado con una de las conocidas guitarras. Como hasta 1935 no hay un considerable número de ellas adquiribles en París, Django tardó 3 años en encontrarse con estas guitarras que se adaptaban perfectamente a su estilo, sonido y necesidades. Además nos encontramos con uno de los primeros tándems patrocinador-artista de la historia de la música. Django no firmó ningún contrato por escrito con la casa Selmer, pero podía ir libremente a la tienda situada en la Plaza de Cort. Allí, él se abastecía a sí mismo y a sus músicos y la marca podía contar con él para carteles y catálogos de promoción. Salió mejor parado Django que Selmer, porque no dispensaba un trato especialmente delicado a las guitarras, y a los 6 meses estaban demasiado deterioradas, eso cuando no las regalaba o se la dejaba olvidada en algún club. Django era incorregible. Como podía ir a por una guitarra cuando la necesitase, hacía trueques y pagaba con ella si debía algo de dinero, ya que eran guitarras caras para la época. El modelo 503 que Django conservó hasta su muerte fue fabricada en 1940. Es una guitarra peculiar porque le falta una de las barras resonadoras de la tapa. En vez de las 3 convencionales, llevaba 2, lo que hace que cambie la calidad del sonido sustancialmente.
Lo cierto es que si el músico probó más guitarras ese día, en esta tuvo que observar unas características sin igual. Las barras y las letras nos hacen dudar de si fueron simples descuidos o algún tipo de experimento. No es nada descabellado pensar que esta guitarra tan especial fuera directamente un encargo suyo. Después de abandonar Selmer en 1933, inventó la pinza de la ropa de plástico, o mecanismos para accionar acordes de forma mecánica, y montó con éxito un negocio de fabricación de plástico, Mastro Industries. Macaferri utilizó resina de poliestireno Styron para hacer instrumentos. En 1949 presentó su Highlander ukelele. En 1953 lanzó 2 guitarras de plástico, la G30 de tapa plana y la G40 arqueada, patrocinadas estas por Andrés Segovia. Las guitarras de plástico Macaferri eran verdaderos instrumentos, no juguetes. Continuaron apareciendo modelos a lo largo de los años 60, además de una línea de instrumentos de los Beatles. Mario Macaferri murió en 1993 a los 92 años. En la actualidad, las guitarras Selmer son muy escasas y están muy buscadas. Los expertos calculan que se produjeron menos de 1000 guitarras entre 1932 y el final de su producción en 1952. Gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.